Ya. Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar con una clase más de la asignatura de educación a distancia. Bienvenidos y espero que todos se encuentren muy bien, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. La clase de hoy nos vamos a centrar específicamente en las teorías que fundamentan el aprendizaje en línea, para lo cual vamos a tener el siguiente contenido: antecedentes, modalidad híbrida y en línea, que ya lo hemos venido analizando, teorías del aprendizaje en línea, el modelo educativo, modelo pedagógico, modelo tecnológico, el diseño instruccional, roles de actores, que también ya lo hemos ido analizando, retos y desafíos. El objetivo de la clase precisamente es reflexionar la importancia de la modalidad híbrida y en línea como una oportunidad para la transformación digital e innovación educativa de la Universidad Estatal de Bolívar. Bueno, como hemos venido ya analizando, hemos venido fundamentando, hemos venido insistiendo, que estas modalidades, tanto la modalidad a distancia como la modalidad en línea, permite, ¿sí?, que los estudiantes que tal vez por ciertas causas no puedan asistir en forma presencial, sea por la distancia, sea tal vez por el tiempo, por la disponibilidad de tiempo, por otros factores, entonces pueden acceder a este tipo de modalidad de estudios, ¿no? Tomando en cuenta que los mismos reglamentos, las mismas políticas, los mismos resultados de aprendizaje se va a lograr también en esta modalidad como si fuera una modalidad presencial. Bueno, antecedentes. El sistema de educación superior requiere incrementar nuevos cupos para el acceso para ecuatorianos residentes y no residentes en el país, y para extranjeros residentes en el país. En el primer semestre del año 2022, la CENACYT. ¿Qué es la CENACYT? ¿Habremos escuchado qué es la CENACYT? ¿Qué es? A ver, chicos, ¿qué es la CENACYT? La Secretaría de Educación Superior. La Secretaría de Educación Secretaría Superior. Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿no? Entre una de sus actividades, precisamente es ofertar cupos para las diferentes entidades universitarias, ¿sí? O instituciones educativas. Y obviamente tomar el famoso examen, ¿no?, de ingreso. Pero bueno, que hoy esto ya ha cambiado y esto pasa a manos de cada entidad universitaria. De estos, 81% son presenciales los cupos que asigna y el 24% es en línea. Las nuevas modalidades híbridas y en línea aún son incipientes. Bueno, la pandemia, mire, durante la pandemia se puso al descubierto, ¿no? O se dio más prioridad a estas modalidades de estudio, que es precisamente es la de en línea. Recuerden que durante este tiempo, todas las entidades educativas, sea a nivel primario, secundario, universitario, utilizaron, ¿sí?, esta modalidad en línea para llevar su proceso formativo. Las instituciones de educación superior pueden aprovechar su uso más eficiente de la infraestructura física y tecnológica, así como también otorgar al estudiante una mayor libertad de configurarse un traje a medida en su proceso de aprendizaje. Recordemos que estas modalidades precisamente centran, ¿sí?, el aprendizaje en el estudiante, ¿no? Centran todo este proceso educativo en el estudiante, donde el estudiante es protagonista principal de su aprendizaje. La transformación digital 4.0 está obligada o está obligando a las instituciones de educación superior a un proceso de digitalización basados en la computación y dispositivos móviles, con la finalidad de maximizar y optimizar los procesos sustantivos de la universidad. Bueno, antes se hablaba de, por ejemplo, de la transformación digital 2.0. ¿A qué se refiere esto? Donde utilizábamos donde utilizábamos el correo, utilizábamos el chat, se utilizaba también, o bueno, se encontraba en mucho auge, ¿no? Las videoconferencias, bueno, entre otras herramientas. Pero hoy con la transformación digital 4.0 aparecen ya otro tipo de herramientas, otro tipo de tecnología, como es la inteligencia artificial, como tenemos la gamificación, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, la cloud computing, ¿no? Entonces ya no solamente el correo, el chat o inclusive la videoconferencia, sino ya otro tipo de herramientas que obliga a las instituciones de educación superior a un proceso de digitalización basado en la computación y dispositivos móviles. Aquí tenemos las modalidades de estudio, ¿sí? Las modalidades de estudio, tenemos la presencial, que bueno, ya lo hemos ido analizando,
la semipresencial, a distancia, dual, en línea e híbrida. ¿Sí? Cada una de estas se diferencia obviamente por el peso en porcentaje que tiene, ¿no? En cuanto a la parte de contacto con el docente, el práctico experimental y el trabajo autónomo. Entonces, recuerde que tiene un peso porcentual cada uno de estas. En el caso del presencial, el mayor porcentaje es en contacto con el docente, ¿no? Es decir, la interacción física que existe entre el docente y el estudiante. ¿Sí? Esta modalidad dual consiste en un 50% teórico y 50% práctico. Esa es una característica fundamental en este tipo de modalidad de estudios. Y la híbrida, recordemos que también conocida como modalidad mixta. ¿Por qué? ¿Por qué mixta? Porque se puede combinar, por ejemplo, una modalidad presencial con una modalidad en línea. Entonces, por eso se lo conocía como mixta. Aquí encontramos un modelo educativo híbrido online de la UEB propuesto en el año 2020. Entonces, aquí en esta gráfica podemos resumir este modelo para la modalidad híbrida y online, ¿no? Tenemos cuatro factores, podría decir, o indicadores. Primero, los estudiantes. Recordemos que es un aprendizaje centrado en el estudiante. Tenemos la institución educativa, que vendría a ser la universidad. El docente, sí, que es el autor o tutor que se convierte en estas modalidades, y también los procesos de investigación y de vinculación importantes dentro de este modelo. En la parte central podemos observar el sistema curricular, las metodologías utilizadas y obviamente el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. En el caso de nosotros utilizamos el EVEA, ¿no? El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje de la universidad. Entonces, ¿qué va a ser el medio para poder llevar este proceso formativo? Sí, recordemos que este entorno virtual de aprendizaje también se lo conoce como un aula virtual, ¿no? Donde nos va a servir precisamente como una aula donde se va a estipular los diferentes recursos pedagógicos, didácticos, donde el estudiante va a poder utilizarlos, manipularlos, reflexionarlos, analizarlos, bueno, etc. El siguiente se refiere a un modelo educativo semipresencial y virtual de la universidad propuesto en el año 2020. El modelo educativo, mire, precisamente es centrado en el estudiante, ¿sí? El estudiante es el responsable absoluto de su propio aprendizaje, obviamente con la guía de los tutores o docentes. El modelo humano-cultural de la universidad se basa en la teoría del distanciamiento transaccional de Moore y el aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿no? ¿Qué es el modelo humano-cultural con el cual trabaja la universidad o se centra la universidad? Vincula lo que es la parte social con la parte cultural, ¿sí? También podemos encontrar las dos teorías principales en este modelo educativo semipresencial y virtual. Precisamente es el constructivismo de Piaget, que propone este autor Piaget, y el conectivismo de Siemens, ¿no? Que es también quien propone, en cambio, esta teoría. Por un lado, el constructivismo nos lleva al construccionismo, y el conectivismo, en cambio, consiste en determinar cuál es el resultado que tienen las personas al momento de aprender mediante, por ejemplo, el Internet o cualquier otra red. ¿Sí? Aquí nos encontramos con la teoría de la distancia transaccional. A ver, ¿qué será una teoría de la distancia transaccional? A ver, ¿quién nos puede dar un comentario? ¿Qué será una distancia transaccional? Es la distancia, se podría comentar, como la distancia cognitiva que existe entre el estudiante y el profesor. ¿Sí? ¿Qué más puede ser una teoría o qué puede ser una distancia transaccional? Doris, a ver, observe por favor la gráfica y coméntenos qué podemos reflexionar de esta teoría de la distancia transaccional. Doris, Sí, que esta sería que debe ser, que hay un diálogo y también hay una estructura. ¿ya? ¿Qué más podemos observar? ¿En qué se refiere a que en el caso de esa estructura
no existe mucho diálogo entre el docente y el estudiante, sino más bien el estudiante crea su propia estructura de estudio, sería. Ya, ¿qué nos dice aquí? Mientras mayor diálogo existe, hay menor distancia transaccional. ¿Sí? Entonces, ¿qué será la distancia transaccional? Es un espacio cognitivo entre estudiantes y el instructor, Inge. Ya, ¿y qué significa esto, Leonor? ¿Cómo lo interpretamos? Permítame, ya le digo. Inge, también lo podríamos interpretar como la conciencia cognitiva que tiene tanto el docente como el estudiante en el momento de plantear métodos o técnicas de estudio que les permita de cierta forma, como dice, por una parte, cuando existe mayor diálogo hay menor distancia transaccional, que quiere decir que hay menos, se siente menos la carga de clases en este caso, pero en cambio cuando hay más estructura y menos diálogo, es decir, que tenemos, digamos, que ustedes subieran todo a EVEA y no tuviéramos el asesoramiento o el acotamiento de ustedes en las clases, sería un poco más compleja la distancia transaccional, ¿no? Incluso el desarrollo propio de la autonomía en nuestras tareas. Ese es mi Sí, comentario. muy bien, ¿no? Muy bien los comentarios de los compañeros. Bueno, aquí este autor específicamente nos habla, mire, de la distancia transaccional. Entonces, como decía la compañera, mientras mayor distancia exista, es porque no ha habido mucho diálogo. Y obviamente siempre tiene que estar presente el docente, ¿no? Recordemos que él es la guía para llevar el proceso formativo. Aquí encontramos también mayor estructura, menor diálogo, pero hay más distancia transaccional y se requiere obviamente mayor autonomía. En la parte inferior nos habla, la autonomía es mayor cuando hay menor diálogo y más estructura, ¿sí? Pero a su vez hay más distancia transaccional. Pues la distancia transaccional, como les decía, es la distancia que existe en el aspecto cognitivo entre el docente y el estudiante. Mientras mayor diálogo exista, ¿qué va a suceder? Va a haber menor distancia, ¿sí? Y a su vez también menor autonomía. La teoría del cognitivismo, ¿sí? El autor de esta teoría es George Siemens. ¿Qué nos dice este autor? El cognitivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital, obviamente para la evolución que estamos viviendo hoy en día en la parte tecnológica, ¿no? Que sirve para explicar el efecto de la tecnología tenido sobre la manera como vivimos, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos. Pues yo les había dicho hace un momento, este tipo de teoría nos permite a nosotros entender cómo aprende el sujeto, el individuo, el estudiante, mediante medios tecnológicos exclusivamente hablando del Internet. ¿Sí? ¿Cómo aprendemos? El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes. Por esto, que el conocimiento puede residir fuera del ser humano. Recordemos que el conocimiento no solamente es lo que nosotros recibimos, sino es que tal vez solo receptamos conocimiento de un docente, sino también inclusive obtenemos conocimiento, información del lugar donde vivimos, del entorno donde vivimos. Entonces, ¿qué podemos entender por teoría del conectivismo? A ver, ¿alguien que quiera participar? César, César, Sí, buenas tardes. ¿Aló? sí, le escuchamos. Ya ves, la teoría del conectivismo sería, esto se refería más a lo que es la tecnología en la actualidad, de cómo está interconectada tanto el tutor como el estudiante para poder dialogar y recibir todo lo que es la clase, que nosotros solamente recibimos una parte nomás y el resto es autoeducación. Ya, pero, ya, a ver, gracias por la participación, muy bien. A ver, Elizabeth García, ¿qué es para usted la teoría del cognitivismo? Es donde el aprendizaje consiste en la capacidad
de construir y atravesar esas redes. O sea, por ejemplo, ahorita las plataformas que usamos para... ¿Escuchamos? Celeste. La teoría del conectivismo es la forma en la que podemos explicar cómo la tecnología y la era digital han impactado en la forma en que aprendemos, porque ya no es ni la tradicional ni presencial, sino que ahora hubo que adaptarnos, buscar conocimientos y obviamente eso es lo que nos hace aprender y ya no de la manera en que solíamos estar acostumbrados. Ya. Si usted observa esta imagen, mire, ¿cómo lo interpretamos? ¿Se está dando aprendizaje? Sí, ¿Qué dicen ustedes? ¿A través de qué? A través de A medios través de los medios ¿verdad? Medio de tecnológicos. tecnológico. Eso. Entonces, ¿cómo podemos resumir a esta teoría? Esta teoría consiste en el aprendizaje o la forma de aprender en la era digital, en esta era que estamos viviendo. Aquí observamos una pequeña imagen, miren chicos. ¿Qué nomás encontramos? A ver, ¿cómo lo podemos interpretar? El individuo, que será el estudiante o el alumno, busca una red, se alimenta de la información de la organización, retroalimenta la información en la red y obviamente provee un nuevo aprendizaje, obtuvo un nuevo aprendizaje. Por lo tanto, habíamos dicho que esta teoría del cognitivismo nos permite a nosotros entender cómo se ha aprendido, cómo se aprende mediante esta tecnología, ¿no? Mediante o a su vez durante esta era digital que estamos viviendo. Vamos a continuar. A ver, aquí tenemos la teoría del constructivismo. Su palabra mismo nos indica, ¿no?, qué significa, es decir, construir nuestro propio conocimiento, que es una de las teorías muy utilizadas dentro de estas modalidades de estudio, como es en línea, como es a distancia. Entonces, construir nuestro propio conocimiento, sí, basados obviamente en el análisis, en la reflexión, en la revisión e interpretación de diferentes recursos didácticos, ¿no? Tenemos tres autores que son propios del proceso educativo, ¿sí? Piaget, Vygotsky y Ausubel. ¿Sí? Entonces, estos tres autores hablan, ¿no? Siempre proponen sobre la educación misma. En este caso nos van a hablar sobre el constructivismo. Con el primer autor en Piaget nos habla que el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio. ¿Qué significará esto? ¿Qué será? Alejandra, ¿cómo lo interpreta lo que nos dice este autor? Le puede hacer un poquito más grandecito porque tengo una raya negra. Pero el conocimiento, el Pinker que nos habla sobre el conocimiento que se construye partiendo de la construcción, dice. Él nos está hablando sobre que tenemos una construcción de nuestros... Pero ¿cómo dice que se construye el conocimiento? Partiendo de la interacción, ¿no? Con el medio. ¿Cuál será el medio? de una tecnología, Tal vez será de un... el lugar donde... El entorno. Ya, puede ser Entonces, el entorno, ¿verdad? Listo. los estudiantes. Ya, inclusive los estudiantes. Entonces, mire, el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio. El segundo autor, en cambio, nos habla, se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y, por lo tanto, en el medio en el cual se desarrolla. ¿Sí? Entonces, aquí se basa el conocimiento para construir el conocimiento. Primeramente nos dice que tenemos que basarnos en un aprendizaje sociocultural. ¿Qué es lo sociocultural? Tal vez basado en costumbres, en ideas, en tradiciones, ¿verdad? Desde ahí parte, según este autor, la construcción del conocimiento. Para el tercer autor, los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del individuo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice que los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva de la estructura cognitiva del individuo? ¿Ustedes piensan que
¿Podemos incorporar nuevos conocimientos tal vez a los conocimientos adquiridos ya? ¿Podemos hacer Sí, eso? Inge. Sí Sí, podemos hacer, ¿verdad? Claro, Siempre y siempre se está cuando aprendiendo. vayamos organizando estas ideas, ¿sí? Es decir, en una estructura cognitiva. Y aquí tenemos algunas ideas principales en cuanto a lo que es el constructivismo, ¿sí? El aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. Eso también ya lo hemos venido insistiendo. No sé si ustedes recuerdan cuando habíamos hablado precisamente de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información. Entonces, habíamos dicho que para nosotros llegar al conocimiento debemos obtener información, pero esta información debe ser analizada, reflexionada e interpretada para convertirla en conocimiento. El alumno forma parte activa del proceso, por lo tanto, construye su propio aprendizaje. Mire, el constructivismo obviamente parte de que se construye el propio conocimiento, ¿no? El propio aprendizaje. Un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Entonces, algo de lo que nos decía el tercer autor, Ausubel. Entonces, lo que se aprende nuevo lo podemos incorporar a lo que tal vez ya lo hemos aprendido antes o a las experiencias que hemos tenido, ¿sí? Con el propósito de complementar este conocimiento. El constructivismo recibe el aprendizaje como una actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Entonces, ¿por qué personal? Porque cada uno de nosotros construimos nuestro propio aprendizaje o nuestro propio conocimiento en base a muchísimos factores. ¿Sí? Entonces, ya lo hemos visto, ¿no? Tal vez con la interacción con el medio, de acuerdo en el medio donde nos desarrollamos, ¿sí? Si adquirimos nuevos conocimientos, estos los incorporamos a los que ya los hemos adquirido. Bueno, diferentes factores que ayudan a construir el conocimiento o a construir nuestro propio aprendizaje. Este autor, Seymour, nos habla de la siguiente manera, ¿no? Nos dice la siguiente reflexión. La mejor manera de lograr la construcción del conocimiento es construyendo algún objeto para pensar, señal que el individuo es activo dentro de la construcción de su conocimiento, pues tiene que pensar sobre su pensamiento, lo cual lo llevan a estadios cognitivos superiores, según Say. Gabriela, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cuál sería la reflexión que le damos a este pensamiento de Say? Gabriela. Bueno, sí, aquí estoy, Inge. Bueno, desde mi punto de vista considero que el individuo debe de ser activo. ¿Y a qué refiere esto? A que para uno adquirir los conocimientos, uno tiene que estar siempre, en este caso, autoeducándose, retroalimentándose de diferentes fuentes para poder lograr ese construccionismo tanto como estudiante, pero también como docentes, ¿no? Y eso nos permite el tema de la lectura de libros, de PDFs, de artículos científicos, el no quedarnos únicamente solamente hay muchos compañeros bueno, no todos, pero hay algunos que solo, digamos, consultan qué es la educación a distancia y lo primero que les salen, copian, pega y ya está, y ni siquiera a veces se dan el tiempo de leer y desarrollar bien las ideas, ¿no? Entonces, creo que profundizar un poco más en las investigaciones nos permitiría tener el construccionismo, que en este caso nos habla Pretoria Seymour sobre el tema del construccionismo en la educación a distancia. Muy bien por su comentario, Gabriela, muchas gracias. Bueno, algo muy importante que comenta Gabriela, ¿no? Es que muchas veces al momento de una investigación nos quedamos con lo primero que encontramos y eso no es así. Tenemos que saber interpretarlo, analizarlo, reflexionarlo de diferentes fuentes, ¿sí? Y sacar inclusive nuestra propia conclusión, nuestro propio aporte. Ahí estamos construyendo nuestro aprendizaje, ¿sí? Listo. Ya, aquí encontramos el modelo pedagógico, donde tenemos 5 ejes fundamentales, ¿no? El profesor, la tutoría, los elementos o recursos didácticos, las metodologías de aprendizaje, la evaluación sistemática y continua. Mire, y si usted observa en la parte central, tenemos a los estudiantes, ¿sí?
aprendizaje basado en el estudiante, ¿no? El modelo tecnológico, el entorno virtual de aprendizaje. Tenemos un sistema curricular, ¿sí? Tomando en cuenta el aprendizaje en contacto con el docente, el aprendizaje práctico experimental y el aprendizaje autónomo. Un soporte y tutoría que vendría a dar el docente, ¿no? Recuerde que el docente en estas modalidades se convierte precisamente en un tutor, ¿sí? El entorno virtual de aprendizaje, donde se va a desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje, exclusivamente utilizando un medio tecnológico. Y en la parte central, como siempre, lo encontramos al estudiante. En la siguiente vamos a observar el modelo tecnológico, la infraestructura tecnológica y topología de la red académica y administrativa de la UEB, de la Universidad Estatal de Bolívar. Podemos observar que, bueno, cómo está, ¿no?, su infraestructura en cuanto a la parte tecnológica. Podemos ver que trabaja con la red Cedia. Una de las actividades que se la realiza a través de esta red precisamente es utilizar la plataforma Zoom, ¿no? Entre una de las actividades. Encontramos los diferentes dispositivos físicos o equipos físicos, como son los servidores. Para correo, para el mismo web, tenemos un servidor exclusivo para lo que es la plataforma virtual, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. Encontramos, mire, la red de área local, ¿sí? Que suministra, por ejemplo, el servicio de Internet, de red, a las diferentes facultades de la universidad, ciencias administrativas, educación, salud, ciencias de la educación, tenemos jurisprudencia, biblioteca, bar universitario, bueno, entre otros estamentos de la universidad. Bueno, también es importante conocer algunas aplicaciones para la comunicación sincrónica. Recordemos que la comunicación sincrónica consistía en estar en tiempo real, no todos los actores presentes, como lo estamos haciendo en este momento, para lo cual se puede utilizar plataformas, por ejemplo, de videoconferencias como es Zoom, como es Google Meet, como es Skype o algunas de las herramientas que están aquí planteadas. No sé, ¿alguien ha utilizado Skype? Fue uno de los primeros, se podría comentar, plataformas o aplicaciones para videoconferencias. ¿Alguien ha utilizado Skype? Yo sí. Sí, ingeniera. Ya. A ver, comparemos con el Zoom. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? No, no es lo mismo porque aquí en Zoom puedes compartir pantalla, creo, y no sé, rayar el pizarrón ahí en la pantalla. En Skype solo creo que es llamadas, videoconferencias. Ya. Pero bueno, se puede utilizar, ¿no es cierto?, para una comunicación sincrónica, es decir, en el tiempo real con todos los participantes. Sí, entonces aquí estamos nombrando algunas de estas aplicaciones: Zoom, Google Meet, Skype. Por ejemplo, para Google Meet necesita ingresar a su correo electrónico en Gmail. Sí, entonces, bueno, listo. Tenemos aquí gestores de aula LMS, que son para plataformas virtuales educativas específicamente. Entre estas, las más utilizadas tenemos Moodle, ¿no? Nuestro entorno virtual de enseñanza-aprendizaje precisamente se basa en esta herramienta en Moodle. Que tenemos en modo Google Classroom. Me imagino que en algún momento ustedes lo utilizaron, Google Classroom. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Microsoft Teams, Canvas, Blackboard, bueno, entre otros, que son utilizados como sistema de administración de aprendizaje virtual, ¿no? Herramientas de interacción. Por ejemplo, tenemos Google Drive. El Google Drive son servicios en la nube, ¿no?, que se utiliza específicamente al tener una cuenta en Gmail. Además de permitirme el almacenamiento de información, de archivos, también me permite la creación de documentos o la creación de diferentes, bueno, o la utilización de diferentes herramientas. Miro, ¿para qué era Miro? ¿Alguien recuerda? Una plataforma para crear Puede ser una así presentación o algo. organizadores. Mapas mentales. Mapas mentales, ¿verdad? Entonces, muy fácil de utilizar. Tiene gran cantidad de diseños o plantillas para poder yo realizar este trabajo. Bueno, otros ejemplos: Mint, Classroom Screen, bueno, entre otras herramientas que estamos aquí mencionando, que son utilizadas como herramientas de interacción, tanto para el docente como para el estudiante, ¿no?, para llevar este proceso de aprendizaje.
Tenemos plataformas de apoyo a la investigación, por ejemplo, Zotero, tenemos Mendeley, bueno, que es utilizado inclusive para lo que son citas bibliográficas. Bueno, tenemos la referencia, Turnitin. ¿Alguien ha utilizado Turnitin? ¿Ha utilizado esta herramienta? No, señora. Yo no he. Ya, esta No he herramienta visto. precisamente es para poder hacer una revisión de los documentos elaborados, ¿no? Para determinar un porcentaje tal vez de coincidencia o de plagio que existe. ¿Cuándo se comete plagio? Cuando generalmente nosotros tomamos algo que es de otra persona, ¿no? Por eso siempre lo he dicho, cite, tiene que citar, tiene que poner al autor de ese, tal vez de ese párrafo, de esa línea, bueno, etcétera. Entonces, esta herramienta sirve precisamente para esto, para determinar el porcentaje de coincidencia o tal vez de plagio que existe en un documento. Tenemos a RStudio, PSPP, bueno, diferentes, ¿no? Diferentes herramientas que me ayudan en este proceso de del proceso para investigación. Aquí encontramos otras herramientas, Scopus, Cielo, bueno, se lo considera un repositorio donde hay gran cantidad de revistas científicas, artículos científicos. Tenemos Latindex, base de datos donde son indexadas, ¿no? Los artículos científicos, Google Académico, la referencia, que de la misma manera me va a ayudar dentro del proceso de investigación. Gestores para trabajo en equipo, es decir, trabajo colaborativo. Uno de los muy conocidos o muy utilizados es Trello. Tal vez en algún momento escucharon o lo utilizaron. Trello es utilizado para poder gestionar proyectos, ¿no? Proyectos para poder trabajar en forma colaborativa, poder planificar, bueno, etcétera. Tenemos Asana, bueno, entre otras herramientas muy utilizadas para el trabajo colaborativo. Para el desarrollo del profesorado, específicamente, mire, inclusive para capacitaciones, ¿no? Una muy conocida es Coursera. Tal vez en algún momento ustedes accedieron a esta herramienta para, tal vez como un curso o algo así, ¿no? ¿Sí? No. No, Ya, entonces, eh, este espacio, este servicio es muy bueno en cuanto para la formación, ¿no? Proporciona gran cantidad de cursos, unos son de carácter gratuito, otros son pagados, pero bueno, tiene una gran gama, ¿sí? que pone a disposición en cuanto a la formación. edX, Spencer, entre otras herramientas. Gestores de evaluación online, es precisamente para realizar test online, ¿sí? Classmaker, tenemos a Test Gorilla, ProProfits, FlexiQuiz, entonces son herramientas muy utilizadas para la elaboración y la puesta en marcha de evaluaciones online. ¿Sí? Entonces el docente sube preguntas, le da un peso a cada pregunta, el estudiante accede, rinde su evaluación y automáticamente le aparece su calificación, ¿no? Entonces son también gestores muy, muy utilizados dentro del proceso educativo. Tenemos la calificación virtual. Mire, podemos utilizar lo que es la realidad aumentada. En algún momento ya lo habíamos mencionado de la realidad aumentada. Es la combinación de lo real con lo virtual. En todos los campos del quehacer humano hoy en día se está utilizando. Bueno, en todo el quehacer humano, en todas las actividades, hoy se está implementando lo que es la realidad aumentada, ¿no? Entonces, en la ingeniería, en el turismo, bueno, en todos estos procesos o actividades. La realidad aumentada simplemente es la combinación de lo real con lo virtual. Se puede utilizar una app, un medio móvil para poder llevar este proceso de realidad aumentada o un dispositivo con su aplicación correspondiente. En cuanto al diseño instruccional, se trabaja específicamente con la metodología PASIE. ¿Qué significa PASIE? Presencia, alcance, capacitación, interacción y el e-learning. ¿Qué significaba e-learning? Aprendizaje Aprendizaje electrónico. electrónico. Perfecto, ¿no? Aprendizaje electrónico. No sé si tienen tal vez alguna pregunta. ¿Está claro?
A ver, alguien que nos dé un comentario general. Juan Verde Soto. A ver, un comentario, una conclusión de lo que hemos visto hasta este momento. Juan, ¿me escucha? ¿Debo asumir que no está? Entonces, obviamente en la lista le voy a poner que no está, ¿no? Cristian Corro. Buenas tardes, ingeniero. Tal vez nombró, dijo mi nombre. Cristian, Sí, Inge, aquí estoy. a ver, un comentario general de lo que hemos visto hasta este momento. Ya, más que todo se ha tratado todo lo que es la adaptabilidad que hemos tenido y metodologías dentro de los nuevos estilos de aprendizaje que mantenemos dentro de una educación superior o educación también a distancia. Eh, Aprendemos todo lo que son estrategias, capacitaciones, interacciones y el alcance de metodologías para poder perfeccionar nuevos estilos de aprendizaje. Ah, muy bien. Freddy. A ver, Freddy, un comentario y luego Eduardo, ¿no? Pues ingeniera, yo la verdad entendí donde que ahorita estamos en el tiempo de la era del avance de la tecnología, donde que ahorita para recibir una clase virtual tenemos computadoras, celulares, toda base de la tecnología y también nos ha enseñado un poquito sobre cómo, para qué sirven las aplicaciones como Zoom, Google Drive y también en función de todo esto, digo yo que hemos avanzado de la tecnología bastante para que lo que es presencial, ahorita lo estamos haciendo virtual. Eso nomás sería. Listo, muy bien, chicos.